Hola muchachos, a continuación entonces vamos a discutir algunos aspectos sobre la lección 1.2, cifras significativas y análisis dimensional. Como vimos en la primera lección, la química y otras ciencias involucran mediciones y estas mediciones nos hablan sobre números que en algunas oportunidades son números muy grandes o por el contrario números muy pequeños. Es ahí cuando vemos la importancia de mencionarlos en forma de notación científica. ¿Pero qué es esto? Entonces, cuando hablamos de notación científica, hablamos de un número que se expresa como un producto de dos números. Por convención, ese primer número, llamado término numérico, aquí representado por una n mayúscula, está entre 1 y 10. Y el segundo número, llamado término exponencial, con esta n minúscula, es una potencia entera de 10. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá 10.000, que de hecho, si lo escribimos en notación científica, quiere decir 1 por 10 a la 4. Este 4 en realidad corresponden a los 4 ceros. 100. Entonces aquí vemos 1 por 10 a la 2. Vemos que estos dos ceros son los que tenía aquí. Una centésima equivale a 0.01 y esto es igual a 1 por 10 a la menos 2. Pero de hecho nosotros estamos viendo que este número que tenemos acá en realidad corresponde también al movimiento que estamos viendo del punto decimal. Vamos a ver otros ejemplos. 24.327. ¿Dónde está el punto decimal en este número? Aquí, ¿cierto? Después del 7. Aquí está el punto decimal. Entonces, ¿qué sucede si nosotros movemos ese punto decimal hacia la izquierda 4 veces? Entonces tenemos 2.4327 por 10 a la 4. Ok, ahora tengo 7.958. Yo voy a mover el punto decimal que está aquí, lo voy a mover 3 lugares. Me queda 7.958 por 10 a la 3, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, aquí yo tengo 0.0049? Ahora vamos a mover este punto decimal no hacia la izquierda, sino a la derecha. 1, 2, 3 espacios. Entonces me va a quedar 4.9 por 10 a la menos 3. Ok, entonces el exponente de 10 es el número de lugares que debe moverse el punto decimal para obtener el número en su forma larga. Entonces ahora vamos con un ejemplo concreto. En un gramo del elemento hidrógeno hay aproximadamente un número muy grande de átomos de hidrógeno, ¿cierto? De hecho aquí estamos hablando de millones, miles de millones, billones, y bueno, es un número bastante grande. Pero ¿qué pasa si lo expresamos en notación científica? Entonces podemos mencionar que esto corresponde a 6.022 por 10 a la 23. Entonces, sin importar su magnitud, todos los números se pueden expresar de la siguiente manera: n por 10 a la n, donde n mayúscula es un número que debe estar entre 1 y 10, y n minúscula puede ser un número entero positivo o negativo. Entonces, cuando este punto decimal se mueve hacia la izquierda, entonces n va a ser un número positivo. Entonces acá se mueve 1, 2 espacios hacia la izquierda y vemos que ahora este número es 5.68762 por 10 a la 2. ¿Qué pasa cuando el punto decimal se mueve a la derecha? Entonces tengo este caso, ¿cierto? 0.00000772. Vamos a mover esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. He movido este punto. Entonces, como lo moví hacia la derecha, ahora este número va a ser un entero, pero negativo. Adicionalmente, cuando n es igual a 0, entonces nosotros vemos que si este n es igual a 0, 10 a la 0 en realidad es igual a 1. Y un número multiplicado por 1 pues va a ser igual al número. Y se omite cuando el exponente n es igual a 1, porque esto sería 10 a la 1, que sería igual a 1. Perdón, a 10. Entonces, aquí tenemos es una sugerencia. Resulta que la calculadora que nosotros necesitamos para este curso en realidad es este tipo de calculadora, una calculadora Casio sencilla, una calculadora científica que nosotros llamamos, pero que no es necesario que sea aquellas que permiten graficar.
teniendo en cuenta ahora pues, los recursos digitales, aquí tenemos una aplicación que de hecho es bastante buena, que ustedes pueden descargar en sus celulares, que simula una calculadora científica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí, como lo dice este cuadro, los estudiantes suelen cometer errores cuando tratan de introducir números en notación científica a sus calculadoras. Suponga que quiere introducir el número 4.36 por 10 a la menos 2. Entonces, en la mayoría de calculadoras debería ser introducir 4.36, presionar la tecla E, EE o X, esto va a depender del modelo de calculadora que ustedes tienen, y luego el 2, que es la potencia a la cual van a trabajar, y dependiendo si es un número positivo o negativo, introducir el signo. Aquí la recomendación es que ustedes exploren primero su calculadora y hagan el intento. Bueno, una vez ya tenemos los números en notación científica, ahora nosotros también tenemos que aprender a trabajar con ellos para realizar operaciones aritméticas, operaciones tan sencillas como una suma o una resta. Entonces, para sumar o restar, primero se escribe cada cantidad, es decir, n1 y n2, con el mismo exponente de n. Luego se combinan estos valores, ya sea sumando o restando, y los exponentes permanecen iguales. Entonces yo tengo acá, veo que tengo este 10 a la 3 y 10 a la 3, entonces n está igual. O sea que lo que puedo hacer directamente es la suma 7.4 más 2.1, que eso me va a dar 9.5, y como los exponentes son iguales, 9.5 por 10 a la 3. Tengo este segundo ejemplo donde está 10 a la 4 y 10 a la 3. Entonces aquí yo ya tengo que hacer tengo que escoger. O vuelvo este 10 a la 3 o vuelvo este 10 a la 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Moviendo este punto o este punto, dependiendo de lo que vaya a hacer. Entonces, decidí convertir este valor por 10 a la 4, o sea, moví este punto hacia la izquierda. Entonces, 0.39 por 10 a la 4 más 4.31 por 10 a la 4. Como los exponentes ahora son iguales, entonces ahora puedo sumar estos dos valores y así obtener entonces el resultado, 4.70 por 10 a la 4. Ahora tenemos una resta. De nuevo, resulta que estos dos valores son diferentes, entonces tengo que igualar. En este caso los igualamos a 10 a la menos 2, o sea que este fue el que se vio alterado. Era 4.10 y ahora es 0.41. Hago la resta de 2.22 menos 0.41 y obtengo el valor de 1.81 por 10 a la menos 2. Otra de las operaciones aritméticas posibles es la multiplicación. En este caso, entonces, los términos numéricos se multiplican en la forma acostumbrada, o sea, es una multiplicación normal, y los exponentes se suman de modo algebraico. Entonces yo tengo este valor, 8.0 por 10 a la 4, que está multiplicando a 5.0 por 10 a la 2. Entonces, los términos numéricos se multiplican, ¿cierto? 8 por 5, o sea, 40, y los exponentes se van a sumar, 4 y 2, entonces tengo que esto va a dar 40 por 10 a la 6. Pero que habíamos dicho de los números de notación científica que este valor tiene que estar entre 1 y 10. Entonces por eso el punto decimal acá se va a correr un espacio hacia la izquierda. Y por eso vamos a obtener 4.0 por 10 a la 7. Otra operación es la división. En este caso entonces el término numérico del numerador se divide entre el término numérico del denominador, o sea esto, y los exponentes se van a restar. Entonces tengo 6.9 que está dividido por 3 y en este caso 7 que resta a menos 5, pero sabemos que esto por propiedades se vuelve entonces es una suma, y el valor en este caso es 2.3 por 10 a la 12. Otra operación que nosotros podemos observar es cuando hacemos una potencia de exponentes. Entonces en este caso el término numérico se eleva a la potencia indicada y el exponente se multiplica por el número que indica la potencia. Entonces yo tengo este valor acá, 1.2 por 10 a la 3, todo ello al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Entonces voy a tener 1.2 al cuadrado por 10 y entonces se van a multiplicar estos exponentes. Entonces tengo 1.44 por 10 a la 6. Y entonces acá luego lo voy a redondear a 1.4.
Más adelante veremos por qué yo hice este cambio. Lo mismo tengo acá, 3.0 por 10 a la menos 3, todo eso elevado a la 4. Entonces va a ser 3 a la 4 y en este caso se van a multiplicar el exponente, me va a dar 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3, 81, por 10 a la menos 12. Pero de nuevo, este valor tiene que estar entre 1 y 10. Entonces vamos a mover el punto de aquí a aquí. Tenemos 8.1 por 10 a la menos 11. Cuando realizamos mediciones, estas mediciones, estos números van a tener una incertidumbre asociada. Entonces, en este momento vale mencionar que existen los números exactos y los números inexactos. Cuando yo hablo de números exactos, estoy hablando, por ejemplo, de un número exacto de personas. ¿Sí? Yo no puedo decir 1.3 personas. Los objetos también tienen números exactos. Yo no puedo decir 1.3 vasos. Y cuando hablo de factores unitarios, estoy hablando de equivalencias, así como, por ejemplo, 1 kilómetro son 1000 metros. Esto es un número exacto. Pero cuando yo hablo de números inexactos son aquellos valores que tienen una incertidumbre asociada y precisamente son aquellos que provienen de una medición realizada con un elemento. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta barra y entonces vemos aquí una escala que me está mostrando que ella está en centímetros. Y vemos entonces que de 1 a 2 está dividido por 5 rayitas. Quiere decir que cada rayita de estas corresponde a 0.2 centímetros. Entonces esta barra, alguien puede decir que mide 1.21 centímetros. Pero alguien puede decir, no, esto corresponde a 1.22. Y una tercera persona puede decir, no, en realidad esto corresponde a 1.23. Entonces es ahí donde hablamos que son valores que poseen una incertidumbre. Cuando esto sucede también aparecen dos nuevos conceptos, precisión y exactitud. Precisión es una medida de la concordancia de mediciones individuales entre sí. Y la exactitud es qué tanto las mediciones individuales se acercan al valor correcto o verdadero. ¿En qué ejemplos podemos dimensionar estos dos conceptos? Entonces, el típico ejemplo es el del juego del tiro al blanco o a la diana. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo de una mala exactitud y mala precisión. Entonces, es una mala exactitud porque cada una de las mediciones individuales, ¿cierto? Vemos que son dispersas, no tienen una concordancia entre sí. ¿Y cuál es el valor correcto? Aquí, la diana. Entonces, por eso este es un ejemplo de mala exactitud y mala precisión. Ahora tenemos un ejemplo de mala exactitud pero buena precisión. La exactitud es que tanto se acercan al valor correcto, ¿cierto? El valor correcto está aquí y todos los valores están aquí arriba. Entonces, por eso tiene una mala exactitud pero una buena precisión, porque todos los tiros se parecen entre sí. Hay una concordancia entre esos valores, entonces por eso la precisión es buena. Y cuando todos los dardos cayeron en la diana, entonces vemos un ejemplo de buena exactitud y buena precisión. Esto sucede entonces con las mediciones también que nosotros podemos realizar con diferentes elementos, ya sea una regla, ya sea una balanza. Cifras significativas. Entonces, las cifras significativas son aquellos dígitos significativos en una cantidad medida o calculada. Entonces yo tengo acá de hecho dos ejemplos de medición de volúmenes de líquidos, con una probeta y con una bureta. Entonces acá con la probeta estoy midiendo 38.6 mililitros, ¿cierto? 30, 35, 36, 37, 38. Y aquí hago una aproximación de 38.6 mililitros. Mientras que aquí yo tengo una bureta y veo que esto es 38, esto es 39, entonces esto es 38.5 y esto está aquí como en la mitad, 38.56 mililitros. Entonces, cuando se utilizan cifras significativas se sobreentiende que el último dígito es incierto. Yo aquí puedo decir esto es 38.6, pero también podría decir que es 38.7 o 38.5. No hay una certeza en ese último dígito. Y aquí la misma situación, yo puedo decir que esto es 38.57, 38.54. Hay una incertidumbre en esa última cifra.
Pero también puedo decir algo, que cuanto mayor es el número de cifras significativas, mayor es la certidumbre implícita en la medición. O sea, hay una mayor certidumbre en este número que en este otro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo debo tener para considerar las cifras significativas de un número? Entonces resulta que los ceros que están entre dígitos distintos de 0 siempre son significativos. Un ejemplo acá, 1005. Hay 4 dígitos. Y resulta que estos dos ceros están entre dos dígitos diferentes de 0. Por eso aquí estoy hablando de 4 cifras significativas. 1.03, este es un 0 en medio de dos dígitos diferentes de 0. Por eso yo tengo 3 cifras significativas. Los ceros al principio de un número nunca son significativos. Simplemente indican la posición del número decimal. Entonces yo tengo acá 0.02, pero como me dice, los ceros al principio de un número nunca son significativos. Entonces yo voy a contar esto solamente como una cifra significativa. Aquí tengo 0.0026. Entonces en realidad tengo dos cifras significativas. Los ceros que por lo contrario están al final de un número después del punto decimal siempre son significativos. Entonces después del punto, ¿cierto? Yo tengo acá 0.0200. Quiere decir que estos dos ceros son significativos. Entonces aquí tengo tres cifras significativas y aquí tengo 3.0. Entonces tengo dos cifras significativas. Cuando un número termina en ceros pero no contiene punto decimal, los ceros podrían ser significativos o no. Entonces aquí tengo la opción de que los ceros sean significativos o no. Ahí ya va a depender. 130 centímetros tengo 2 o 3 cifras significativas y en 10.300 tengo 3 cifras, 4 cifras o 5 cifras significativas. Y puede considerarse que los números exactos, que ya los habíamos mencionado, por ejemplo los factores de conversión, tienen un número ilimitado de cifras significativas. Esto aplica a cantidades definidas. Entonces, por ejemplo, una libra, que corresponde a 453.59 gramos, o una pulgada, que es igual a 2.54 centímetros. Estos valores tienen entonces un número ilimitado de cifras significativas. Así pues, estas son las condiciones para yo poder determinar de manera correcta el número de cifras significativas de un número dado. Entonces, cuando yo voy a hacer operaciones aritméticas con números, con cifras significativas, pues precisamente yo debo prestarle atención a eso, a las cifras significativas. Entonces, si yo voy a realizar una operación de adición o sustracción, entonces resulta que la medición menos cierta empleada, ¿cuál es la medición menos cierta? La que tiene el menor número de cifras significativas en un cálculo limita la certeza de la cantidad calculada. La respuesta final de todo cálculo debe informarse con solo un dígito incierto. Así, al sumar y restar, el resultado no puede tener más posiciones decimales que la medición que tiene menos posiciones decimales. Entonces aquí 20.4 tiene una posición decimal. 1.322 tiene 3 posiciones decimales. 83 tiene 0 posiciones decimales. Entonces cuando yo hago la suma de esto, resulta que este número que tiene 0 posiciones decimales limita la cantidad de cifras significativas del resultado. Entonces yo hago esta operación de suma y esto es el valor que me arroja la calculadora. Pero si yo quiero tener un resultado de acuerdo con el número de cifras significativas empleado, entonces este número se debe redondear a 105. Este número también tiene 0 posiciones decimales como esta cantidad que estaba aquí. Ya para las multiplicaciones y divisiones, el resultado debe informarse con el mismo número de cifras significativas que tiene la medición con menos cifras significativas. Entonces este es el cálculo de un área de una superficie. Tengo 6.221 centímetros que multiplica a 5.2 centímetros. Aquí tengo un número con 4 cifras significativas, acá tengo un número con 2 cifras significativas.
Entonces yo multiplico esto en la calculadora y me da este valor, 32.3492. Pero si yo quiero hacer esta operación y respetar el número de cifras significativas del resultado, entonces se debe reportar con el número de cifras significativas que tiene la medición con menos cifras significativas. Acá ¿cuántas teníamos? 2. Entonces este valor se debe redondear a 32 centímetros cuadrados. De esta manera hacemos cálculos teniendo en cuenta el número correcto de cifras significativas.